en un momento complicado de la educación, así que celebro que podamos aún volvernos a encontrar, digamos así, ¿no? Pero bueno, yo quería contarle justamente, como dice Mary, yo me voy a centrar en la lucha femenina, en la presencia femenina, en la lucha en el tiempo que va entre 1900 y 1923. Y voy a hacer primeramente una presentación de contexto, primero de contexto temporal ampliado, que me voy a remontar a las raíces y me voy a ir acercando cada vez para plantear un contexto más cercano y específico respecto a la presencia femenina en la lucha de liberación. Son como hitos que yo les quiero mencionar para que ustedes perciban lo que significó cuando llega a Inglaterra. Bueno, o sea, lo que les quiero decir es que la presencia humana en la isla data de 8.000 años antes de Cristo. O sea, los cazadores recolectores llegaron del continente, se ubicaron en la isla, ustedes imaginen, 8.000 años antes de Cristo. Bueno, naturalmente, como cualquier pueblo, después se vuelve sedentario, desarrolla la agricultura, su lengua, su manera de cocinar, la cultura en general, su arte, etcétera. Quiero decir, pasaron siglos, ¿no es cierto? Bueno, otro hito que yo quiero subrayar es el de la llegada de San Patricio a la isla. Él era escocés, llegó como secuestrado, prisionero. En cierto momento logró escapar, volver a Escocia con sus padres, pero tenía en mente la idea de de evangelizar Irlanda. O sea, Irlanda venía con una tradición celta poderosa, pero señalo lo de San Patricio porque después devino en otra marca identitaria, para bien y para mal, la iglesia en Irlanda, ¿no? Por eso lo subrayo, y eso fue en el siglo VI. Seguimos avanzando y en 1170 ocurre la primera invasión cambro-normanda. ¿Qué quiere decir? Primero los normandos invadieron Gales, después juntos pasado el tiempo, alimentos, todo, o sea, la cultura. Bueno, eso es en 1170. Quiero subrayar, a raíz de lo que estoy hablando de la tradición celta, donde no era una mujer, existen las valquirias que eran amazonas poderosísimas, convocadas para mandar quién iba a la guerra, quién no, quién en la guerra era el que iba a morir, quién no. O sea, una tradición también de poderío femenino muy importante. Que también, yo creo que eso va quedando, digamos, aunque no estuviera en la conciencia perfecta de la mujer irlandesa, eso está en su raíz, lo tiene consigo, por esa historia. Bueno, tan es así, entre las búsquedas que uno hace en YouTube, que yo digo es como el infinito, la verdad que YouTube es infinito, y entre eso se va bifurcando, uno pasa de una cosa a la otra, es una investigación muy interesante en la música, en este caso lo hacía yo con Irlanda. Apareció un dato que yo desconocía, la verdad, se los quiero comunicar, que es, porque en el momento, hay una canción que se llama Grace O'Malley, Groña es el nombre en irlandés, pero el apellido no sé decirlo. Esta canción, yo primero pensé que era respecto de una leyenda o de un mito, pero no, fue un hecho histórico. Una mujer irlandesa de padres nobles, yo pensaba en este momento, claro, los ingleses no fueron siempre pobres, que además no fueron pobres, fueron empobrecidos, que es otra cosa. Esta familia de Grace O'Malley tenía sus castillos, ruinas existen hasta el día de hoy en ciertos y determinados lugares de la isla. Fue una mujer que su padre era navegante, no sé si tendrían negocios con España, tenía que hacer un viaje en su barco hacia España, la hija quiso ir con él, esta Grace O'Malley, el padre le dice, no, vos sos una mujer, ella en cambio, y aparte lo que alega, tenés el pelo muy largo, porque era pelirroja de pelo muy largo, y le dice, tu pelo se va a enredar con las cuerdas de las velas del barco. Y la chica en ese mismo instante se tijereteó toda y le dijo, listo, estoy lista, y el padre la llevó. Hay dos maneras de nombrarla. Yo creo que desde la perspectiva inglesa era la pirata del mar, así se la llamó, pero desde el otro lado era la guerrera del mar. Otra vez, igualmente, ojo,
esa chica se casó, enviudó, volvió a casarse, tuvo hijos. Quiero decir, no era así solamente como una mítica guerrera, pero siempre aparece en la mujer ese costado luchador que va al frente, que no se queda en la mera, qué sé yo, hacer crochet, por decirlo de alguna manera. Bueno, era en el año 1600, digo, es histórico, esta mujer existió realmente. Bueno, después, quiero decir, en 1600 a la vez, en esos alrededores, porque no siempre la presencia inglesa tuvo las mismas características. Medio había debilitado su presencia, quizás estaría con sus tentáculos en otra parte del globo, estaría interesado en otras cosas. Por lo pronto, más o menos en 1600 y algo, llegaron a América, a Norteamérica, a lo que hoy es Estados Unidos o Canadá. Así que se ve que estaba con otros planes, pero ahí empezó a retomar la fuerza de su presencia, sabemos, brutal. Vos decías eso. Primero, Irlanda fue la primera colonia británica. Segundo, como señalabas vos muy bien, es la única colonia europea, es el único país europeo que haya tenido condición de colonia, ¿no es cierto? Bueno, esto me gustaba subrayarlo, ya lo habías dicho vos, pero me interesa que es sumamente importante eso, porque además Inglaterra convirtió a Irlanda en su proveedora de alimentos, ¿no es cierto? Y, o sea, ¿cómo decirlo? Tenían a Irlanda al alcance de su pie, como para pisotearlo, cosa que es lo que siempre, desde ese momento y cada vez más fueron haciendo, cada vez con más brutalidad y más crueldad. Fue terrible. Yo no sé por qué fue así en Irlanda, y también tengo esa hipótesis, ya lo he dicho alguna vez con ustedes, esto de que yo creo que el opresor no soporta que el oprimido se le rebele, que no se le someta. Le genera un odio terrible, que el sometido, él pretende el sometimiento, y si el sometimiento no se produce, eh, genera una reacción de venganza, de odio muy poderoso. Nunca el irlandés se doblegó al británico. Este, bueno, ahora quiero hacer mención a un otro hito histórico barra trágico, muy grave de la historia irlandesa, en relación inclusive con el Imperio Británico, que es lo que ocurrió en 1845. O sea, estoy pegando un salto de 1600 a 1000, pero porque son hitos. En el medio ocurrieron siempre rebeliones, insurrecciones, pero bueno, voy a lo que dejó una marca o trascendió de una u otra manera. Entonces, en 1845 ocurre lo siguiente. Hay en Europa una plaga que afecta a la cosecha de papa, ¿no es cierto? Estuvo esto en varios países europeos, pero ¿qué pasó en Irlanda? En Irlanda, la costa este, la que mira a Inglaterra, digamos así, había sido ocupada por los invasores británicos. Era la zona más fértil, productora de trigo, de maíz, había ganado, por lo tanto, eh, era una abundancia de alimentos en esa zona, y eran las remesas que Inglaterra, que los autoridades británicas en la isla mandaban a Inglaterra. ¿Qué sucede? Los irlandeses solo tenían acceso a la papa. Los dejaron en la costa oeste, clima atlántico, clima marítimo, acantilado, roca, qué sé yo. No era una zona realmente apta para la agricultura. Pero sí se dio perfectamente, un cultivo de origen americano, ¿no? Eh, Se dio que esta plaga arrasó en 1845 con toda la cosecha de la papa. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que eso es algo que cualquiera dice. Una economía no debe centrarse en un único cultivo, porque ocurre algo y, digamos, vuelve a la nada. ¿Qué es lo que pasó en Irlanda? ¿Pero por qué? Porque si no, parece un hecho natural. Durante mucho tiempo yo leía eso, la plaga de la cosecha de la papa y qué sé yo. Pero hay un hecho, yo después entendí, es muy importante esto que se vio, que es lo siguiente. Inglaterra no mermó sus envíos de alimentos, ni de trigo, ni de maíz, ni de lácteos, ni de carne, pero
en ni un micrón cúbico disminuyeron sus envíos de alimentos a Inglaterra. Ahora, porque no fue una plaga que duró una semana, un mes, fue una cosa de mucho tiempo, muchísimo tiempo. Morían los irlandeses de hambre, estaban famélicos. Inglaterra, los que estaban los ocupantes en la isla, contemplaban esas muertes como si nada pasara y no tuvieron la revisión política de decir, bueno, algo de lo que estamos enviando, o sea, habiendo una abundancia total de alimentos, producidos en su mayoría por los irlandeses en servidumbre a las autoridades británicas, se morían más de 1,000,000 y pico de irlandeses se murieron por hambre, después también por enfermedades, por supuesto, ligadas a la desnutrición. Había malaria, tifus, otras enfermedades bacterianas. O sea, fue una tragedia, pero una tragedia que no es, como digo, ojito con pensarlo que es un hecho natural. No, fue un hecho político y es clara y lisa y llanamente un genocidio. ¿Qué es un genocidio? Es cuando un país dentro de un mismo país puede ocurrir, pero en este caso era un país ocupante con el ocupado, este, su política de omisión, porque la violencia por omisión también existe. Si Inglaterra, ante esas circunstancias donde los irlandeses morían por miles y miles y miles, o emigraban en la desesperación por dejar estaban en una situación todos paupérrimos, pero así con un sufrimiento, los echaban de sus casas porque no podían pagar el alquiler, familias enteras en la calle con el frío del invierno irlandés. No, fue una cosa espantosa. Y fue algo que, es decir, no es que planificaron los fusilo a todos los irlandeses, pero si los dejas morir, eso ha sido voluntario. Una omisión absolutamente voluntaria y trágica. En Bélgica ocurrió lo mismo. También hubo la misma plaga de la papa, pero no hubo esa secuela atroz de desastre, no hubo ni muertos ni emigrados en número alarmante. Esto quiero dejarlo bien sentado porque obviamente eso fue terrible. Los sobrevivientes quedaron con un sufrimiento espantoso porque hubo entre muertos, emigrados, o sea, separaciones de familias enteras. Fue muy trágico realmente. Y entonces, después de, bueno, finalmente de todo este desastre, en 1848, o sea, 3 años después, hubo otra vez un gran levantamiento en contra del Imperio Británico, pero fue sofocado. A lo largo de los siglos había habido insurrecciones múltiples, pero obviamente siempre fue David contra Goliat, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente todas terminaban que eran sofocadas y castigados los responsables, esto así. Ahora, esas cosas, quiero decir con esto, eso fue también una marca muy poderosa en la identidad irlandesa. Yo después les quería hablar, lo voy a mencionar ahora sí al pasar. Una vez cuando yo estaba en Irlanda, me hice amiga era un historiador y su mujer una médica, que se llama Herbal Medicine, que hace medicina botánica y esto. Y ella me mencionó, no lo había escuchado yo antes que ella, lo de la epigenética. Es una teoría, digamos, antropológica sería, por la cual las tragedias, los hechos históricos en extremo trágicos en una comunidad, en un país, dejan una marca tal que no es solamente abstracta y la de la memoria. Casi como ellos tienen la teoría de que va a parar casi, te diría, al ADN, a los genes. Es como si se volviera física. Entonces, quiero decir, esa marca de la gran hambruna, como así se llamó, es un hito crucial de la brutalidad británica, ¿no? Bueno, voy a pegar otro salto en el tiempo, porque eso fue en 1845. Dicho sea de paso, yo estoy acá porque mi abuelo nació en 1855, ¿no? 10 años después de ese horror, del epicentro del horror, la pobreza en Irlanda igual era infernal. O sea, él emigró con 17 años a Argentina. Yo tuve la suerte de visitar Irlanda y reencontrarme con mi familia allá. Y mi primo me llevó me dice, por este camino salió él seguramente hacia el barco en Cobh, donde se embarcaban todos los que emigraban hacia América. Y me dijo, tenés por cierto que iba descalzo.
Era un pibe de 17 años que yo no sé quién lo tentó para venir hacia acá, porque era, pero él me decía, mi primo me decía que había como unas agencias que no sé cómo los tentaban o les proponían no sé qué, América. Bueno, lo que quiero decir, yo vengo de una familia que son todas maternidades y paternidades muy tardías. Por ejemplo, mi padre era el 10.º hijo, ¿no? Pero su padre, cuando él nació, tenía 47 años. Mi abuelo, el de que nació en 1855. Mi padre nació en 1903 y yo en 1949. Vale decir que en casi 100 años hubo nada más que 3 generaciones. Entonces, por eso yo estoy acá de testigo cercano de todo eso, porque no soy la tatara nieta de aquel que emigró, soy la nieta, muy cercana. Yo Bueno, soy la hija, por ejemplo. claro, exactamente. Claro, ¿Y tu padre en qué año vino hacia acá? en 1921 por ahí. Bueno, fíjate lo que son Sí, las cosas. Ahora yo voy a llegar a ese momento de la historia, porque ahí es tal todo, cual. viene Pero así ahí, como el coletazo de 1916. sí, no, no es casualidad que haya venido en esa época, No, justamente. ahora vas a ver las fechas, es No, muy no, no, impresionante. tal cual. Igual Bueno, mis abuelos maternos vinieron en la época de tu abuelo, en 1850 y pico. Ahí claro, se claro. produjo una gran inmigración argentina. Yo creo que Argentina, tengo entendido que es el segundo lugar de América donde hay más presencia irlandesa, en Estados Sí, Unidos y Argentina. sí, Se dio también, sí. Hubo una inmigración bastante importante. O sea, bueno, exactamente. y ahora voy a ir al tema de la organización de las mujeres. Quise hacer toda esta secuencia de hechos, hitos. Bueno, las organizaciones de las mujeres comenzaron a tener lugar a comienzos del siglo XX, 1900, año 1900. Empezaron a organizarse en pos de 3 temas que eran, primero, desde siempre, la libertad de Irlanda respecto del imperio. Segundo, el sufragio femenino, porque a esa altura de las cosas, creo que no, solamente 2 países en el mundo, en el mundo occidental conocido, tenían sufragio femenino, que eran Noruega y Nueva Zelanda. Después, nada, entonces ellas proponían, o se querían, se alistaban en pos de la libertad de Irlanda respecto del imperio, en pos del sufragio y también como recuperación de la cultura irlandesa. ¿Por qué recuperación de la cultura? Porque entre las crueldades británicas está el modo de opresión que ejerció sobre los irlandeses. Los irlandeses podían, todas estas por leyes británicas, los irlandeses solo podían, como en materia de propiedad, lo máximo que podían tener era un caballo. Un caballo, tenían prohibida su lengua, no podían hablar irlandés, no podían, tenían un deporte llamado hurling, parecido al hockey, con otro tipo de palos. Yo las reglas de uno y otro, la verdad que las desconozco, pero digo, por parentesco se parece al hockey. No podían practicar nada, ni su deporte, ni cantar sus canciones, ni hablar su idioma, pero ¿con qué? A ver, no era, era con pena de muerte. Se encontraban a 2 irlandeses hablando en irlandés, los mataban, ¿no es cierto? Tampoco no tenían derechos civiles, ahí tampoco votaban los hombres, y es por eso, no podían acceder a la educación superior, o sea, era una opresión muy cotidiana y muy tremenda. Yo les voy a contar así al pasar también algo de mi historia familiar, de mi abuela paterna, porque el que vino acá en 1855 era mi abuelo, ella llegó después, no se conocían allá, se conocieron y se pusieron de novio y se casaron acá. Mi abuela vivía en una islita que se llama Bear Island, que está en el sur, es una islita pequeña en el suroeste de la isla principal de Irlanda. Resulta que cuando yo tomo contacto con mi familia y tengo la bendición de poder ir a Irlanda en 1913, ay, qué tarada, en 2013, creo que hubiera querido visitar ese pasado. Bueno, en 2013 voy allí y mi primo, en los intercambios de mail que nos habíamos hecho, me había preguntado si yo querría conocer, ubicar a mi familia, la familia de mi abuela paterna. Entonces yo le digo, sí, me encantaría. Me dice, bueno, decime el apellido. El apellido de mi abuela era Harrington, ¿no? Y
entonces él me dice, ay, qué bárbaro, yo en golf, porque juega al golf, es un hombre de mi edad, ¿no? Tengo en golf un compañero, Harrington, que es de esa islita, ¿no? Entonces, vuelve al día siguiente y me escribe un mail donde me dice, Sheila, estamos fritos, en esa isla todo el mundo es Harrington. ¿Por qué? Porque el ocupante inglés prohibió a todos los nativos de la isla usar su propio apellido. Debieron sacar de circulación el apellido de cada uno y tomar el apellido del inglés. Harrington. Entonces todos son Harrington. Yo por suerte tenía un dato de unas mellizas que es con nombres bien irlandeses, Deirdre y no sé qué, y gracias a ese dato de esas mellizas de 1945 que sabía por una hermana de papá, pude llegar al lugar. Pero quiero decir, me acordé, y no sé, lo recordarán ustedes, de Thatcher, la que era primera ministra en tiempos de la guerra de Malvinas, que había dicho en general, no hablando de Argentina y de las Malvinas, sino en general, su perspectiva era que ellos, su objetivo era el alma, no les alcanzaba con lo económico. Ella lo dijo explícitamente, nuestro objetivo es el alma. Entonces, si vos querés llegar al alma de un pueblo, tenés que tocar su lengua, su identidad, sus danzas, sus deportes, arrasar todo lo que le es propio, inclusive hasta su nombre. A ver, lo que da la máxima identidad de un individuo, que es su nombre y su apellido. Por eso, una vez que yo había conocido un irlandés, me había dicho, pero Harrington no es irlandés, es inglés. Y yo decía, yo no tengo una gota de sangre inglesa. Claro, no la tenía, era Claro. por este episodio. Bueno, esto quiero decir, vuelvo al tema de la organización de las mujeres. Las mujeres, primero que empezaron su organización, debieron empezarla, o quisieron empezarla, porque no eran admitidas en las organizaciones de varones, políticas, sociales, gremiales, etcétera. O sea, ellos empezaron a agruparse en torno de, como les dije, el tema de en torno a esos tres objetivos de liberarse de Inglaterra, del sufragio femenino y el rescate de la cultura irlandesa. Este, pero bueno, ¿qué pasó? Eh, ellos arrancaron en 1900, en 1913 hubo una huelga obrera muy importante, estuvieron al pie del cañón asistiendo a los obreros, llevando alimento, ocupándose de las familias, mujeres e hijos de los obreros que estaban en huelga. Después se produjo un lockout patronal sobre esa huelga, también en 1913. Bueno, estuvieron al pie del cañón con una presencia muy activa en en este conflicto obrero. Bueno, eso fue en 1913. ¿Qué pasa en 1914? Se declara la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico entra en guerra con el Imperio Alemán, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa? Pasó acá en Argentina, no digo, todavía no era Argentina, pero lo que pasó en 1810 fue que aprovecharon los patriotas locales la debilidad del imperio del rey de España, que había sido derrotado por Napoleón. Quiero decir, si una comunidad se quiere liberar de sus opresores, no va a elegir el momento más poderoso del opresor. Le va a venir muy bien que por alguna razón coyuntural quede debilitado. En este caso, la debilidad que apreciaron los irlandeses que se iba a producir es que el imperio británico iba a tener toda su energía en la guerra contra Alemania, obviamente. Entonces empezaron a organizarse ya en 1914 ya en 1914 para fortalecer sus organizaciones libertarias, pero con perdón de la palabra, pero quiero decir en pos de la libertad del imperio. Este, entonces, así fueron organizados, bueno, quiero hablarles en particular dentro de lo femenino. Las mujeres produjeron un periódico que se llamó Mujeres de Irlanda, pero se armaron especialmente en una organización que tuvo también visos militares, un viso militar en el sentido, tenían entrenamiento militar, uniforme, una constitución, se entrenaron realmente para todos los niveles de la lucha, este, hasta que, como ya mencionamos, en 1916 deciden llevar a cabo un levantamiento en Pascua. Ustedes piensen que ya Inglaterra llevaba 2 años de guerra con Alemania. Bueno,
de todas maneras tuvieron hubo un hecho en el comienzo de ese levantamiento, cuando ya estaba todo resuelto para el domingo de Pascua de ese año. Habían contratado un cargamento de armas procedente de Alemania, justamente, y en verdad fue interceptado por la Marina británica antes de que pudiera llegar a los rebeldes. Vale decir que quedaron, o sea, era imposible que llegaran llegaran a una victoria con ese hecho. Además hubo problemas de comunicación. Por un lado dijeron, no, entonces no largamos el levantamiento en este domingo, pero algunos escucharon que sí, otros que no. O sea, hubo todo un desentendimiento, porque obviamente las comunicaciones por entonces no eran las de hoy. Iban los recados capaz que a caballo para la otra punta de Irlanda, no sé. Entonces, lamentablemente eso también debilitó la posibilidad de éxito, pero igual decidieron que lo iban a llevar a cabo de todas maneras, y así fue. O sea, el cuartel central de la rebelión fue en el Correo Central, lo que llaman ellos el GPO por General Post Office. Allí fue el epicentro de la rebelión, pero hubo muchos focos en Dublín, bueno, eso, donde, es bastante interesante. Por ejemplo, hubo en Stephen Green, la vicecomandante fue una mujer. Eso es bastante llamativo, y les voy a hablar un poco de esta mujer porque es interesante su historia. Ella nació en Londres, pero de padres irlandeses, eran terratenientes, o sea, era una familia de fortuna. Pero ella se había formado como artista. Eso, digamos, se formó en París, se formó mismo en Dublín. Tuvo, además, tomó contacto con movimientos marxistas en París, y esto era marxista directamente. Cuando se incorporó a la lucha en Irlanda, muchos descreyeron de la genuinidad de su compromiso porque pensaban es un aristócrata, dudaron de la veracidad de su compromiso con la lucha, pero realmente lo demostró a todas luces, porque verdaderamente tenía un manejo de inteligencia, inclusive de la concepción de los ataques y todo, aparte del arrojo, la valentía que la caracterizó. Esta mujer, bueno, paso por paso. Lo concreto es que, por supuesto, el arrojo de los irlandeses amateur en relación con el ejército británico, súper profesional, el poderío mayor del imperio en la tierra en ese momento era el imperio británico. Ustedes saben, había llegado hasta las Malvinas, llegó posteriormente hasta las Malvinas, o sea, se extendía, había sido desde 1833 que estaba acá, a miles de kilómetros. Bueno, entonces, la lucha fue avanzando a fuerza de mérito, por el compromiso con la voluntad de libertad, pero de verdad, ¿sabes? Yo le comentaba a Julia ayer que había visto en un documental que 5.000 ingleses en 28 horas de lucha no pudieron avanzar sino 150 metros contra 200 luchadores irlandeses. O sea, evidentemente era una puesta en valor de la valentía y del afán de liberarse del opresor. Entonces, bueno, fueron pasando los días. Este levantamiento duró 6 días. En cierto momento les faltó alimento, estaban pasando hambre, o sea, hubo cosas de último momento de organización que entendieron. En cierto momento, uno de sus líderes decidió que se iban a rendir para evitar. Había habido 400 muertos por el lado inglés, no sé cuántos por el lado irlandés. Llegó un momento, un barco, una cañonera británica, y por el río Liffey, que es el río que atraviesa Dublín, destruyeron la ciudad, o sea, arrasaron. Era ruina sobre ruina sobre ruina sobre ruina. Quiero acotar algo. La ciudadanía irlandesa no estaba de acuerdo con ese levantamiento, ¿no? Los líderes eran de distintas procedencias, había un sindicalista, había poetas, había intelectuales, esto y lo otro, de clase media, de clase baja, era un variopinto el grupo.
Este, ahora, el, se fueron, cuando vieron la manera, la cantidad de muertos que iba generando todo esto, el que dirigía todas las operaciones en el lugar central, que era este correo, decidió, como les digo, rendirse. ¿A quién manda para la rendición al cuartel principal británico de la milicia británica? A una de las mujeres que también estuvieron en el levantamiento, que se llamó Elizabeth O'Farrell. Va ella con su bandera blanca, fuego cruzado, porque atraviesa toda la ciudad hasta llegar desde el correo central hasta el cuartel principal británico. Cuando llega, comunica la voluntad de rendición de los rebeldes irlandeses y este jefe británico le dice, yo solamente acepto la rendición si es incondicional. Tiene que ella volver otra vez bajo el fuego cruzado, atravesando toda la ciudad, hasta que llega su jefe, le comunica eso y juntos van a rendirse. ¿Por qué subrayo esto? Porque es otra cosa que quiero acotar. Es que la presencia femenina fue aceptada por varios de los luchadores más varones, pero otros directamente no la reconocieron. Y también, por ejemplo, hay la foto británica del momento de la rendición. En esa foto fue borrada Elizabeth O'Farrell. Quiero decir, quedó como si la rendición hubiera sido hecha solo por el jefe irlandés. Quiero decir, acoto, que tampoco es que los luchadores, la lucha del lado irlandés reclamó esa, que hubiera sido borrada la foto. No hubo un reclamo a ese respecto. Y toda la presencia femenina, hubo varias, otra que fue una francotiradora, que había nacido en Escocia, pero de padres irlandeses, se llamaba Margaret Skinner, fue malherida desde los techos como francotiradora, la malhirieron y fue a parar al hospital una buena cantidad de semanas. Eh, Quiero decir, hubo varias mujeres destacadísimas. Quiero mencionar también a la tía abuela de esa chica cuya canción vamos a escuchar, si Dios quiere, al fin de la charla, que se llama, esa música compositora se llama Kathleen Kate O'Callaghan, su marido se llama Seamus Devaney. Ella compone y canta muy hermoso. Ella hizo una obra, el que editó de música en 2016, cuando se cumplían los 100 años del levantamiento, y en honor de su tía abuela, que se llamaba Catherine Rooney, que con 19 años rompió una ventana del Correo Central y se metió a llevar su actividad guerrillera ahí a la oficina de correos. Se la conoció con el apodo de la chica de la enagua, porque en un momento para asistir a un herido se arrancó una tira de su enagua y con eso lo vendó, pasó el sobrenombre con el que le quedó. De 19 años, su madre le había mandado que se incorporara a la lucha. Vio que pasaban los que iban hacia el Correo Central al levantamiento y la madre le dijo a ella, estaba en su casa todavía, le dijo, tus hermanos ya están allá, anda vos también. Quiero decir, una cosa que quiero rescatar de lo de la guerra de 1914, que incidió en esta, las mujeres, ¿qué pensaron? Decían, estamos muriendo, todas las mujeres se pusieron a pensar, muere nuestro padre, nuestro marido, nuestro hijo, nuestro hermano, en una guerra que estamos peleando para el opresor, para el invasor, muriendo por Inglaterra. Entonces, ahí es donde se gestó esta idea, que después se desplegó en este levantamiento, obviamente, acerca de que si vamos a luchar o si vamos a morir, si los hombres irlandeses van a morir, que mueran por Irlanda. Había un cartel que vi el otro día en un documental que decía, ni al rey, no obediencia ni al rey ni al Kaiser, a Irlanda. Este fue el lema que se tuvo en ese momento. Bueno, quiero decir algo. La rendición incondicional implicó, entre otras cosas, que todos fueran encarcelados, hombres y mujeres. Todos fueron a la cárcel. Pero ¿qué pasó? Fueron condenados a muerte 17.
15 fueron efectivamente fusilados así en esos días, uno a uno. Eran jóvenes, hubo hasta uno que se llamaba, que era el sindicalista, se llamaba James Connolly. Él estaba muy mal herido en una pierna, no estaba directamente en una camilla, lo llevaron con la camilla a la cárcel y a la hora de la ejecución lo tuvieron que atar a una silla porque no se podía tener en pie, lo mataron. Era uno de los más revolucionarios y además en la proclama inicial la dedicó hombres y mujeres, irlandeses e irlandesas, ciudadanos y ciudadanas, que era una cosa bastante revolucionaria para aquellos tiempos, donde se hubieran hablado entre hombres y listo. Pero bueno, es uno de los que en la lucha estaba reconociendo qué indispensable era esa presencia femenina, porque los ingleses, acostumbrados a estas mujeres de los salones victorianos, los encajes y qué sé yo, no ni siquiera sospechaban. Las mujeres llevaban despachos de un polo de rebelión al otro en toda la otra punta de Dublín, llevaban municiones en sus sombreros, armas entre las ropas, arriesgando obviamente la vida, porque a veces en la canastita de la bicicleta, de un punto a otro, bajo las balas. O sea, este hombre, Connolly, estaba muy admirado de la valentía de la mujer. Realmente muy sorprendido, muy admirado y muy agradecido. Había dicho que si no fuera por ellas, seguramente se habrían tenido que rendir antes. Y eso, que si los hombres, por lo que hubiese sido, no podían luchar más, ellas iban a tomar la posta y iban a continuar con el levantamiento, cosa que efectivamente habría sido así. Bueno, entonces, estos 15 líderes fueron fusilados. Hubo dos, yo les dije 17, no, 18 fueron condenados a muerte, 3 que se salvaron. ¿Quiénes fueron? La condesa de Markievicz, esta persona que yo les dije que era marxista, que se había formado como artista en París y en Dublín. Ella, otro de los líderes que se llamaba Eamon de Valera, y otro que estuvo ahí en el GPO, en el correo, que se llamó Barking, de apellido. A la condesa Markievicz no la fusilaron porque pasó lo siguiente: las mujeres empezaron a decir los irlandeses, si van a fusilar a una mujer como hacen con los hombres, entonces concédanles el voto femenino para que si las van a matar como a los hombres, déjenlas votar como a los hombres. No la mataron. Eso una. A Eamon de Valera, lo que pasa es que no lo mataron porque era nacido en Estados Unidos, o sea, no era irlandés. Se salvó. Y otro es una cosa curiosa porque era un chico que había nacido en Argentina, era el hijo del director del diario irlandés The Southern Cross, la Cruz del Sur, y se salvó por argentino. En realidad a los 10 años había regresado a Irlanda, había hecho toda su vida en Irlanda, su lucha con los compañeros, pero lo salvó ese azar de ser argentino. La sociedad irlandesa, con estos fusilamientos, estas ejecuciones de los líderes, cambió 180 grados su postura. O sea, de una condena o de no adherir al levantamiento, pasaron a respetar esa rebeldía, pasaron a tomar una conciencia anti-opresor muy poderosa. O sea, le fue eso que se suele llamar una victoria a lo pirro para los ingleses, en el sentido de que sí, vencieron, por supuesto, sofocaron el levantamiento, destruyeron Dublín, mataron a estas personas, pero les salió carísimo porque se les dio vuelta. Toda la ciudadanía irlandesa quedó a favor de los rebeldes y generó un aumento muy poderoso en su conciencia de libertad, por la libertad. Las mujeres, en la organización, esta Cumanambán de la Liga de Mujeres, que era como le dijera el lado femenino, la rama femenina del ejército republicano irlandés, del IRA, estas mujeres también arrancaron con, creo que eran 100 sedes en Irlanda, y en un año las multiplicaron a 600. O sea, la conciencia revolucionaria creció inmensamente. O sea, por eso quiero decirles que fue
para los ingleses fue trágico esta historia. Su venganza sobreactuada y brutal. Bueno, aparte, yo quiero contar esto también. Después las mujeres, viene otra etapa de guerra, que fue la que se llamó Guerra de la Independencia, que transcurrió entre 1919 y 1921. Los presos, hombres y mujeres, fueron liberados por una amnistía que se dio en 1918, ¿no? Uno de los liberados fue Michael Collins. Michael Collins era un irlandés que había emigrado a Inglaterra, había trabajado en el Correo Británico, había estudiado finanzas, había sido soldado, había ido como soldado británico a la India durante 7 años, o sea que tenía una formación bastante variopinta en el sentido de conocimiento militar, pero también finanzas, inteligencia. Entonces, él empezó a organizar algo que no tenía antecedentes, no sé si mundial, porque acá decían, yo no lo sé, no tengo la certeza de que así haya sido, que fue como el primero que puso en acto la guerra de guerrillas, o sea, una guerrilla urbana. La lucha por la independencia tuvo esencialmente atentados, actos de guerrilla urbana, dirigidos y craneados por Michael Collins, que había estado en el levantamiento, pero no era uno de sus líderes, por eso salvó la vida, fue preso nada más, pero ahora sí se estaba sumando. Entonces, la guerra de independencia transcurre en Irlanda entre 1919 y 1921. Por eso nombro lo de tu papá. Claro. 1921, y ahí viene algo terrible, muy trágico para mí, que yo les puse en la, llamémosle bibliografía, 2 films, largometrajes. Uno ya lo había mencionado la vez pasada, que es El viento que mece el prado, la cebada, según la traducción, porque en inglés es el viento que agita la cebada, que termina cuando termina la guerra de independencia. ¿Y qué comienza allí? Que es terrible, porque la guerra de independencia, ¿por qué se detiene? Porque repentinamente el Imperio Británico llama al diálogo, cosa que no había hecho jamás en los 7 siglos u 8 que llevaba el Imperio Británico en Irlanda. Propone que se sienten a negociar. Ahí Eamon de Valera manda a Michael Collins a negociar. Inglaterra propone lo siguiente, el Imperio propone lo siguiente. Propone un tratado por el cual iban a permitir la mayor parte de la isla quedaba como territorio libre de Irlanda. En el norte, Irlanda, una parte de Irlanda iba a quedar bajo el dominio del Reino Unido. ¿Qué pasó? Allí hubo una divergencia muy enorme entre los rebeldes, que eran un solo bloque luchando contra Inglaterra. Cuando aparece esta propuesta británica de este tratado, hay 2 posturas totalmente antagónicas. Unos aceptaban el tratado que proponía la partición. Por otro lado, el Imperio Británico no es que dijo así, tratado o guerra, hasta que las velas no ardan, nosotros no cedemos. Y el que fue a negociar, Collins, estuvo de acuerdo con eso, con que terminaran las matanzas, terminaran los muertos, se lograra un punto de partida, la mayor parte del territorio liberado, solo la parte norte. Por supuesto que ese mismo Collins, que terminó firmando el tratado con los ingleses, hubiera querido la libertad absoluta de todo el territorio, el que se declarara la República de Irlanda. Y ahí hubo fue tan brutal la discusión entre unos y otros, que terminó habiendo esto que se llama, se pasó a llamar, no, fue una guerra civil realmente, donde unos irlandeses se opusieron a otros. Ahí es lo que pienso, porque la guerra civil en Irlanda arrancó en 1921. Debe haber sido muy terrible. O sea, te juro que ves los films nada más, que es teóricamente ficción, son sobre hechos históricos. El otro que yo vi ahora, que es muy impactante, es de un director irlandés que se llama Neil Jordan. Se llama, ¿cómo es? El precio de la libertad. Michael Collins, El precio de la libertad.
el eje gira en torno de este personaje histórico, y la verdad que es muy impactante porque así como el otro film terminaba con la guerra de la independencia, este otro avanza hacia la guerra civil, y la verdad que es desolador ver a unos irlandeses rompiendo con cañones los edificios, como tiempo atrás había estado haciendo Inglaterra con ellos. O sea, fue muy, creo, una cosa muy dolorosa. No me sorprende, pienso, quizás tu padre no quiso ver eso directamente, No, ¿no? es que lo que pasa que también es justamente es eso, lo que se generó ahí fue la mitad de la población más o menos Sí, estaba de acuerdo con la partición, entre sí, comillas, lo que terminó siendo Belfast, sí, y Irlanda del Sur, que es Dublín, la capital. pero tampoco había, también había todo un sector en que no estaba de acuerdo, es decir, que consideraban que había que seguir la lucha, que Sí, no, sí, eso, por ejemplo, Eamon de Valera, ustedes claro, pueden ver, la película es buenísima. Eamon de Valera era de los inflexibles, ¿no? Quería aflojar, él decía, yo no voy a ir a firmar un tratado con el rey de Inglaterra, no, no voy a hacer eso. Ustedes con los muertos que ha habido, la voluntad de libertad, y vamos a ir a firmar sentarnos a firmar un tratado con el rey de Inglaterra, y después fíjate que esta postura tenía razón. Lo que decía Michael Collins era, es el punto de partida para mejorar la situación, pero en realidad se extiende hasta el día de hoy. Estamos en 2024 y sigue Irlanda. Los irlandeses no aceptan decir Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, dicen exacto, el sur de Irlanda y el norte de Irlanda, que no es lo mismo. O tal sea, cual. porque inclusive los nombres, hay una ciudad que fue famosa también por una matanza policial muy terrible ahí, que se ya en los 70, que se llama, los ingleses lo llaman Londonderry, los irlandeses dicen Derry, nada de Londonderry, o Claro, sea, tal nada, cual. o sea, fue un tema que se extiende hasta el día de hoy. Ha sido muy doloroso eso. Es por eso que yo tomé el asunto. ¿Sabés que vi? Muchas mujeres se retiraron de la lucha también. Creo que lo que pudieron haber hecho luchando contra Inglaterra, creo que es bastante terrible tener que asumir que unos irlandeses se mataran con otros. De hecho, Michael Collins fue asesinado Exactamente, por sus ex colegas, donde eran un solo grupo unido en contra de Inglaterra. O sea, exacto. bueno, nada, a mí me pareció muy interesante lo de centrar en esta parte de la presencia femenina en la lucha, porque 1916 fue un parteagua. Si bien también fue sofocado como muchas otras insurrecciones, las derivaciones fueron absolutamente otras, quiero decir, respecto de todas las anteriores. O sea, determinó que eso, que se llegara a la propuesta británica de un tratado. No podían con la guerra de guerrillas, no pudieron, era un lenguaje bélico que desconocían por completo. Ellos eran los guerreros de la guerra tradicional. Claro, y con el tema de las mujeres, su mirada era una mirada victoriana, donde la mujer con el buen trato, ¿no? Sí, Y la mujer la mujer irlandesa con su origen celta y sí, luchador, también siempre le llamó mucho la atención la sí. participación activa de las mujeres Y en la no guerra. solo eso, por ejemplo, cuando las mujeres estaban presas después del levantamiento, vinieron periodistas americanos a entrevistarlas, Claro. porque había llegado la voz de cómo había sido su presencia en la lucha, y vinieron expresamente a tomarles, a entrevistarlas, a tomar su testimonio. Digo una cosa, pasaron muchos años donde no se sabía lo de la presencia de las mujeres, habían sido borradas. Ahora, los testimonios de familiares, como el caso de la tía abuela de Kate O'Callaghan, eh, hicieron que se hiciera como una arqueología. Se buscaron los archivos militares, se miraron las listas de las detenidas en la prisión en Dublín. Entonces, quiero decir que eso se rescató muchos años después. No es que de entrada se supo, las mujeres, ya te digo, borraron la foto de la mujer que estuvo, se desdibujó lo más que se pudo,
esa presencia y se la rescató como 50 años después. 50, 60 años después, sí. Es terrible esto. La famosa invisibilización de las mujeres Sí, a lo sí, largo de sí, la historia, ¿no? Porque si exactamente. Y hablamos eso de... es lo que yo leía, decían acá, hasta las revoluciones pueden llegar a invisibilizar la presencia de la Sí, mujer. Es sí, muy, siempre ni pasa. hablar de las diversidades, porque hubo varias de esas participantes que vivían en pareja 40 años y eran, no sé, primas, amigas o qué sé yo, Claro. porque había temas que obviamente, perdón, se llega hasta el día de hoy, ¿no? Quiero decir que, Sí. No, y o sea, además no, la sociedad irlandesa, una sociedad muy católica, entre sí, comillas, por eso yo te con, decía, con algunas cuestiones que nosotros lo hemos vivido acá en la Argentina con la matanza de los curas palotinos, por claro, ejemplo, es decir, sí, con alguna participación absolutamente revolucionaria, pero también una parte de la iglesia absolutamente reaccionaria, como en la sí, sí, historia, sí, sí, ¿no? completamente, totalmente retrógrada además, a todo plano, Totalmente, no solo, sí, no solo en los momentos críticos de lucha, sino en lo cotidiano, para la observación de la vida, ¿no es tal cierto? cual. Así que bueno, es un poco esto, no me acuerdo si, una cosa que quería preguntarles a ustedes, porque leí entre mis apuntes una frase entre comillas, pero sin que yo haya puesto la autoría, ¿no? Que decía, toda sociedad bilingüe es una sociedad colonizada. Yo me puse a pensar, ¿esto es realmente así? ¿No? Porque pensaba, bueno, por ejemplo, obviamente en América el español frente a las lenguas indígenas, después el portugués en Brasil respecto también de las lenguas indígenas, Irlanda con respecto a Irlanda, todo, o sea, las calles tienen un cartel en inglés y en irlandés, las ciudades, todos los carteles son bilingües, la escuela también Bueno, ahora. les cuento que yo creo que yo te lo conté, digamos, a mi papá, que es de la época donde estaba prohibido el idioma, Sí, mi abuela los llevaba al sótano y los hacía hablar en el idioma en gaelic y también el famoso tema del baile, sí, eso me que lo encanta. es hay el baile más famoso de los irlandeses se llama chic, que en realidad es muy parecido al flamenco, pero al español, pero ¿cuál es Sí, la diferencia? Que no mueven las manos, solo es con tipo zapateo. Y cuando vos indagás por qué eso es así, es porque en realidad como lo tenían prohibido al baile, ellos lo bailaban, siguieron bailando, pero los hacían en los sótanos de sus casas. en Entonces, espacios restringidos, por eso tenían que exactamente, llevaban los exactamente. brazos pegados al cuerpo. Entonces el brazo estaba pegado al cuerpo, pero ellos seguían bailando. Un baile es precioso además, Sí, realmente son es hermosas las danzas irlandesas, son preciosas. absolutamente hermosa. Sí, Pero bueno, mi bueno, abuela, por ejemplo, hablaba irlandés. Y yo digo una cosa, a mí me enseñaron cuando yo era chica la señal de la cruz en irlandés. Y te la mira, puedo decir. Senare menager, hágase vic, hágase sperenev, amén. Es rarísimo el irlandés, ¿no? Pero sí, es muy raro. yo pensé, qué bárbaro, porque mi tía me lo enseñó a mí. Ella, la madre, lo había conservado para sus hijos, que también había vivido la opresión de no poder mencionar, hablar en su idioma. Yo cuando estuve en Irlanda, porque yo lo decía así, ¿no? Le dije a mis primos, escucha, yo sé la señal de la cruz, creo que hablo en gaélico, porque así me lo enseñó mi tía. Yo lo digo y me dicen mis primos, está perfecto. Ahora vos fíjate cómo fue pasando de Claro. generación en generación, de lugar en lugar, porque, pero bueno, realmente es un pueblo, yo respeto muchísimo, la verdad que tengo una admiración muy grande por el pueblo irlandés. Me gusta, otra cosa que yo quise incluir, ustedes van a ver en lo que se llamaría bibliografía, son músicas, canciones. A mí me parece muy importante el sentido del arte comprometido en una comunidad. O sea, el arte no tiene por qué ser mero entretenimiento o esparcimiento solo. A mí me parece que tiene que ser un vehículo para la conciencia, para la comunicación de ideas revolucionarias, o sea, me parece muy importante. En ese sentido, van a ver ahí en varias canciones eh, muy interesantes. Hay algo, yo ahora le mando, o sea,
Hay una que se llama Grace, que es tristísima, una canción amorosa de amor entre uno de los que va a ser fusilados, que se llamaba Joseph Mary Plunkett, poeta, joven, tenía 29 años, que pidió, estando preso y sabiendo que iba a ser fusilado, si podía llegar su novia, que él quería casarse con ella. Entonces las autoridades de la prisión le dieron permiso, el cura, no sé si tendrían un capellán ahí o uno que había ido expresamente, los casó, tuvieron 15 minutos para estar solos y después ella se tuvo que ir y ya al rato lo fusilaron. Y esa canción revive eso, se llama Grace. Es muy hermosa la canción, muy triste, Muy obviamente. triste, Muy sí. triste. Después hay otra, ¿te acordás que vos el año pasado pusiste este homenaje a Sinead O'Connor? Sí. Bueno, esta canción que yo les menciono entre lo que yo llamo bibliografía, entre comillas, se llama The Foggy Dew. Sería la bruma del amanecer, o sea, el rocío de la mañana y la bruma, una cosa así, que canta ella con los Chieftains. Y es toda una poesía sobre el levantamiento de Pascua, pero en modo poético. Quiero decir que en las canciones, y después hay muchas canciones rebeldes irlandesas y otras, perdón, no sé cómo voy con el tiempo. Estamos bien, estamos bien, Una estamos sola bien. cosa, quiero decir, otra canción que incluí esta vez, yo no sé si la había incluido la vez anterior, pero la puse esta vez, que se llama Kevin Barry. También es un persona, es un joven, es historia pura, no es ficción o fantasía de la canción. Kevin Barry era un chico de 18 años, estudiante de medicina, que en cierto momento lo apresan. No sé si había participado del atentado del cual se lo acusaba o no. De cualquier manera, estaba preso. La milicia británica lo torturó horriblemente para que comunicara los nombres de sus compañeros. Nunca dijo una palabra y lo ahorcaron, ¿no? Murió ahorcado. Esa canción revive eso. También es muy hermosa y hay varias versiones, hasta de Leonard Cohen. Hay una de él que yo no sabía, la descubrí hoy y es muy, muy hermosa esa canción. Pasa lo siguiente, yo en el año 70 un amigo mío me presta un vinilo, en aquel entonces los discos se llamaban long play, eran vinilos, me, una canción, un disco de Pete Seeger, que es un músico de música country, folclórica de Estados Unidos. Entre los temas que canta estaba Kevin Barry, que había sido compuesto antes por un irlandés. Él tiene una versión muy linda. Yo a los 20 años tenía entonces, la escucho, me encantó y aprendo a tocarla. Yo tocaba la guitarra, cantaba. Entonces, una de las canciones que de mi repertorio era Kevin Barry, acerca de este chico que muere ahorcado por el ejército británico ocupante. Resulta que cuando yo dale con 1900, 2013 voy a Irlanda, mi primo me hace saber que hubo dos Relehan en 1821 más o menos que murieron ahorcados por el ejército británico. Y yo decía, ay por Dios, yo cantaba esa canción sin tener la más remota idea de que tocaba un hecho trágico de mi propia familia. Lo canté sin saber, pensando en ese chico de 18 años. Bueno, estos no eran mucho mayores que 18 años, dos Relehan de varias generaciones atrás. 1821 en Cork. Eso era una cosa que quería acotar respecto, porque es como el arte se entrelaza con las vidas familiares, como toda la obra esta de Kate O'Callaghan. Ella ha hecho una saga, contó poéticamente y en forma canción toda la historia del levantamiento de Pascua, su tía, abuela, su familia, también la familia entera tenían reuniones con Michael Collins, escondían armamentos atrás de la chimenea, municiones, o sea, las familias también estaban muy Ah, comprometidas en, en, en la guerra contra el opresor. No es lo mismo una guerra de liberación que una guerra de ocupación, ¿no es cierto? Así que bueno, exactamente. no me acuerdo si hay algo más que no sé si me Ahora queda algo en el tintero. te propongo, Una cosa Mary, que, Sí, perdón, Mary, dale. Sheila, sí, ahora te doy la palabra, bueno, de poder, si querés que les alumnos te hagan algunas consultas,
Sí, las Mariana que les... tiene mucho que contar, estuvo compartiendo un poco acá en el chat y muchas de las cosas, obviamente que en esta última parte del soporte cultural como herramienta pedagógica, las canciones, las películas, las series, están compartidos en el campus y hoy Sheila muy amablemente siguió incorporando herramientas para compartir. Este fin de semana vi otra vez, porque es una película que me encanta, El viento que mece la cebada. Es hermosísima. Es Es hermosa, hermosa. durísima, dije, ¿para qué lo veo un Durísima, sábado a terrible. la tarde? Pero es todo lo que está Se contando, llora todo, una. es todo lo que está contando Sheila, esa crueldad, esa frialdad, esa voluntad, además del pueblo irlandés de transformación, de cambiar, ¿no? De vivir por esa independencia y que está contada de una manera humana, ¿no? De cómo se vivía Sí, cotidianamente, porque precisamente empieza con que están en la ladera de una montaña jugando este juego que no me acuerdo Al cómo se llama. se llama Al Hurlingham. Hurling. Hurlingham. Exactamente. Por Eh, eso, Sí. escúchame, por eso acá hay un pueblo, Un en club, provincia de Buenos Aires, un club. Hurlingham, claro, el Club Hurley y la localidad de Hurlingham, que yo me acuerdo que mi mamá y mi papá lo decían Hurlingham, y, Hurlingham, y, sí. y mis hermanos le decían, no, 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 es Hurlingham. claro, Ese Claro, deporte tiene un palo con la misma forma que el palo de hockey, pero claro, chato. exacto. Y el club se sí. llama Hurling Club, en Claro, el honor Hurling a Club, ese sí. deporte. Por eso, porque son Papá, todas marcas de identidad. claro, mi papá era jugador del hurling y también después jugador de hockey, pero Claro. originariamente, y Era vos de sabés que Hurling. el cuento donde empieza la película, increíblemente, me lo contaba mi papá, yo realmente no sé, viste, lamentablemente murió y yo no llegué a preguntarle, porque él me lo contaba como si él lo hubiera vivido. Esta cosa, cuando le preguntan, están jugando y le dicen que le tiene que decir el nombre, ¿cómo te llamás? Michael. Y él dice, Lo dice en Mijail, irlandés. Mijail, no, Michael, no, Mijail, pum, lo mataron. Bueno, vos Sí, sabés que eso me lo contaba mi papá a mí, como un hecho que él lo hubiera vivido. es que Yo te no voy lo a decir sé. algo. Yo, perdona, Julia, agrego una sola cosita, Sí, sí, discúlpame que te sí. interrumpí, pero disculpa. Lo que yo observé en esa película eh, es que, que hay, son todas cosas reales, absolutamente. Por ejemplo, hay un momento en que la tortura al hermano del protagonista, que es el actor que a mí me parece maravilloso, que es este Killian Murphy, El de Peaky le Blinders, arrancaban, para que ¿eh? Sí. todos sepan. El de Peaky Blinders muy jovencito. Y el de, creo que hizo Sí, ahora una es el Y de muy el de famosa. Oppenheimer. Oppenheimer. Exacto, Sí, una de las torturas que en la película padece su hermano, es que le arrancaban las uñas. Y esa fue la tortura que le infligieron a Kevin Barry. O sea, me claro. parece que la película cuenta cosas reales y por ahí no aparece Kevin Barry ahorcado y previo pero los datos históricos, por ejemplo, la tortura es arrancarle las uñas. Fue real e histórico en ese Kevin Barry. Ahí aparece en otro personaje. Esa No, película pero es digo, en maravillosa. esta narración que vos venías haciendo pasa absolutamente eso, el cambio, el hecho que cuenta Mary, ¿no? El de nombrarse como se llama desde su Claro, cultura y la obligación a llamarse del mismo modo, pero En inglés, es, la sí, violencia que hay con las mujeres que le cortan el pelo. el pelo, eso también, exactamente, era como una humillación. Sí. Si encontraban a una que de alguna manera la vinculaban con la guerra de independencia, la tusaban toda, o sea, la tal dejaban cual. totalmente Así que está como en el realmente, campus la así como película, se es había material. tijereteado la otra por sí misma, la del 1600 que se tijereteó toda la cabeza, pero esto era como Bueno, un gesto de humillación. claro. En uno fue de rebeldía Exactamente. y otro de humillación. Y además también de demostración que en algo habías estado para que el otro, el ojo, Sí, el ojo de la dictadura te pueda ver y condenar también, ¿no? Eh, claro.
Y también está Rebelión en Netflix, que también data Está bien, cuenta, también está muy buena. sí, También Sí, es Rebellion, bastante. la los serie, sucesos de la 1916. serie, Rebelión, La sí, serie, sí, sí, Rebelión. sí. sí, sí. Y la película, la otra, ¿la vieron? La de Michael Collins. No, la que Sí, recomendaste hoy no, la voy a compartir ahora después de la Sí, clase. sí, también es dura. Pero es más, está más novelada y qué sé yo. El director es irlandés también. Ken Bien, Loach no es irlandés, pero es un tipo con una conciencia política sí, maravillosa. tremenda, sí, tal Sí. cual, tal bueno. cual. Entonces ahora vamos a abrir la clase. Ahí hay una compañera que estuvo compartiendo un montón de cosas, textos, fotos. Qué Marina, si lindo. querés tomar la palabra y contar un poco, que está con el compañero y están escuchando tu charla, Chile, y están muy emocionados. Anda por Sí. ahí, ¿querés tomar la palabra? Pregunta, ¿son irlandeses? Digo, ¿son descendientes de irlandeses o no? Por No, lo, por lo que vi, a ver, pero está Marina, a ver, para que tome la palabra, si puede. A ver, te leo lo que contó, tal vez ahora justo no puede hablar. Lo que dijo es que, a ver dónde está, que tiene, ahí está ahí Marina, Hola, está, ahí está ahí Marina, está. Ahí, Juli. ahí ¿sí? está. Sí, no somos descendientes de irlandeses. Hola, Gila. Bueno, Hola, ¿cómo te gracias. va? Gracias. Muy bien por esta tarde. Si pongo la cámara y en el trabajo y estoy con nada, va a saltar todo y tengo poca conexión linda. Dale, Eh, está bien, que te Te escuchamos, nomás. escuchamos perfectamente. Sí, Buenísimo. Bueno, por un lado mal para mí porque no entré al foro para ver la sugerencia y mencioné la película, que en realidad sí, mi compañero me acotó también sobre esa película y varias que tenían que ver. Yo envié unas imágenes que tienen que ver con esta región. Yo vivo en Pérez Millán, que es un pueblito del norte de la provincia de Buenos Aires, partido de Ramallo, y está a unos 10, 15 kilómetros de Santa Lucía, 20 tal vez, que pertenece al partido de San Pedro. Santa Lucía es un pueblo de descendientes irlandeses ajá. y tiene muchísima pertenencia. Hay un historiador que, bueno, también ha compilado varios libros y el que pasé ahora es de un señor de Santa Fe, Ortihuela. eh, Te pasé por ahí, después pasó todo a Juli. Raíces Celtas se llama, y es una biografía histórica de Raúl Ortihuela, y justo también menciona todo lo que vos ibas comentando sobre Emón de Valera. Ajá. Es de la familia Cábana, me aporta Lucas. La Ah, familia claro, es un Cábana, apellido re bueno, irlandés. sí, es que acá cuando vos mencionaste Harrington, las calles de Santa Lucía llevan su nombre. Ah, Hubo mirá, también una, O'Farrell, Harrington, Eh, bueno, Cavanagh, Doyle, son todos los apellidos todos que están en la... irlandeses. claro, sí, Todos, sí, sí, qué hermoso. No sabía yo de esta existencia de un lugar llamado Santa Lucía. Mi padre nació en Salto Argentino, también nacieron en Arrecifes algunos, en Sí, en Ahora Coronel Arrecifes, Suárez, en Mercedes, ¿no? quedamos con Marina, que me va a pasar estas imágenes y el contenido de lo que compartió, y después te lo hago llegar. Me Chile. encantaría, me Sí, encantaría, me sí, sí. encantaría. Gracias, Marina. Sí. ¿Alguien más bueno, quiere? ¿alguien más quiere Sí. preguntar algo o decir algo? ah, Ahí está bueno, se había Marina. cortado, disculpas, chicas. ¿Querés decir algo más, Marina? Mencionaba que justo también están mencionando Arrecifes, está a 40 kilómetros de mi pueblo, y sí, es toda la misma línea que se menciona en este libro, así que bueno, lo va a poder seguramente chusmear Sheila también. Me va a Y, encantar, me va a y viene encantar. una chica, una vez al año más o menos, viene una chica, se llama Siobhan McLeod. Ella vive en la frontera entre lo que es el norte y el sur y vino por pasantías, le fascinó mi pueblo, así que está regresando y bueno, toda la historia nos la viene haciendo
vivir de una manera diferente, hermosa, sentida. Así que agradezco esta tarde muchísimo, aprendí muchísimo. Bueno, me Y mi alegro. Bueno, marido, Yo creo que es un, no y sé, saludos a mi marido. particularmente es un tema apasionante, quiero decir. Me parece que el colonialismo, la presencia, las características brutales del colonialismo inglés con Irlanda es muy singular. No creo que se hayan comportado así ni remotamente ni en Estados Unidos. Claro, eran sus propios colonos, ni en Australia, ni en Sudáfrica. Ha sido terrible con Irlanda el sometimiento, la voluntad de opresión absoluta, ¿viste? Así que, no porque sé. yo lo que creo ahí que influye mucho lo que vos decías al principio, que a ellos les molesta mucho el que se opone. Sí, sí, Y el el que no se le irlandés es, somete, el que no se le mirá, somete. Algo que no se... mi papá decía una cosa que a mí siempre me impresionó mucho. Lo importante no es ganar, lo importante es luchar. Sí, Vos sabés que claro. eso yo creo que es como la ideología del irlandés, digamos. Sí, Es muy así fue difícil, tantas veces, claro, fracasaron, entre comillas, a lo largo de era, la historia y sin embargo jamás aflojaron en la lucha, claro, jamás. jamás. Una cosa Eso, importante que me olvidé de decirles, perdón, pero no es es más cercano el asunto. Quiero decir, yo soy de 1949, ¿no? Nací en 1949. Y tengo el orgullo de que ese año se declarara la República de Irlanda, es cuyo primer verdad. presidente fue justamente Eamon de Valera. Es muy de Valera, exactamente, Pero quiero exactamente. decir, en 1937, no me acuerdo, habían logrado otro escalón más y así fueron como ascendiendo hasta que por fin pudieron concretar lo que quería Eamon de Valera, a pesar de que quería sin el norte Exacto. del Reino Unido, ¿no? Pero bueno, Ahí muy, estamos. me ¿Alguien? que les quiero pedir que me manden nomás lo de Marina, si pueden, por mail, ¿sí? Dale, te lo vamos a compartir. ¿Alguien más quiere decir algo? Una preguntita. Sí, Hola. cómo no. ¿Sigue siendo, esa parte del norte sigue siendo colonia británica? Es parte Es, es parte del Reino Unido. No es creo que parte, lo consideran como si fuera, espérate, ¿no? Como si fuera Inglaterra, quiero decirte, entre comillas. Es parte del imperio británico, del Reino Unido. No, no lo tienen como colonia. Se lo no, anexaron, digamos. ¿Cómo? claro, Como que lo claro, anexaron. Sí, claro, exactamente, claro. sí. Era Justamente, eso. Era eso los que eran intransigentes con la idea de la partición, no querían aceptar bajo ningún punto de vista. Es un enclave del Reino Unido allí en el norte de Irlanda. Hubo todo un lío con el asunto del Brexit, con la frontera, si pasieran parte es verdad. ¿viste? Se les hizo un lío con... entonces ya esa parte no pertenece al Brexit, pero sí Irlanda del Sur, entonces fue todo un merequetengue con el asunto del Brexit.